buenas. Desde la parroquia de la Santa Cruz en San José, Costa Rica, les presentamos una vez más Vivir con Alegría, un espacio dedicado a la reflexión sobre valores espirituales, religiosos, católicos en nuestra comunidad. Nos acompaña el sacerdote Gilbert Ceciliano, vicario de la Fuerza Pública de San José, Costa Rica, y cura párroco aquí en Barrio La Cruz. Analizamos hoy la reciente gira de Su Santidad el Papa Francisco por Cuba y Estados Unidos, envuelta en una cobertura mediática total, envuelta y no exenta de polémica por los lugares que visitó, por los encuentros que protagonizó. El Papa arrancó su gira con la llegada a La Habana, la tercera visita papal, Padre Gilbert, desde 1998, cuando en enero Su Santidad Juan Pablo II puso pies en aquella Cuba del año 98. Visitó en lo que él ha catalogado como un paso de construcción, de reconstrucción de un puente, Estados Unidos, pasó de Cuba a Estados Unidos, lo recibió el presidente Obama en la Casa Blanca, lo recibieron las dos cámaras, el Senado y el Congreso en conjunto, un encuentro histórico para el Santo Padre. Fue recibido en la Asamblea Plenaria de la Organización de las Naciones Unidas y cerró su visita, su gira, en el 8º Encuentro Mundial de la Familia en Filadelfia, lo que el Santo Padre catalogaba en la homilía de los miércoles como el clímax de la gira. Padre Gilbert, buenas noches. Buenas noches, don Edgar, y buenas noches también a aquellos fieles amigos, seguidores de este programa, que queremos llevarles hoy una palabra también de alegría y de esperanza. Muchas gracias. La gira reciente de Su Santidad no deja de generar olas de reconocimiento, de polémica y de controversia. ¿Cómo resumiría usted desde su perspectiva el tono, el simbolismo de la visita que acaba de ser testigo el mundo de Su Santidad a estas dos naciones tan emblemáticas? Creo que hay algo maravilloso, don Edgar, y que el Papa, siendo un hombre tan noble, tan sencillo, que en otra oportunidad también lo habíamos comentado, cómo él ha tomado un papel protagónico, pero en un sentido muy hermoso. Es hacer posible que los seres humanos se encuentren. Ya desde una perspectiva global, ¿quién iba a pensar que Estados Unidos y Cuba iban a quitar el desbloqueo? Esto todavía era inimaginable. Posiblemente el deseo de dos pueblos de acercarse, y es interesante, si nosotros miramos por debajo, hay dos elementos fantásticos. Uno, aunque usted no lo crea, don Edgar, un pueblo como Cuba, que aparentemente con un régimen socialista, el pueblo en su mayoría son profundamente religiosos. Es interesantísimo eso. Un pueblo que es profundamente religioso. Por más que una estructura política, ideológica quiera aplastar, no puede aplastar una cultura y una conciencia de un pueblo. Y segundo elemento, don Edgar, y los dos pueblos son muy religiosos, porque Estados Unidos, a pesar de que tiene una gran mayoría de evangélicos protestantes, y muchos de esos evangélicos protestantes fueron migrantes de Europa, que llegaron huyendo de las persecuciones, llegaron a consolidarse a nuevas tierras como Estados Unidos. Entonces son pueblos profundamente religiosos.
Pero otra cosa interesantísima es que en ese encuentro, como Cuba y los cubanos, muchos de ellos emigraron a Estados Unidos a buscar nuevas oportunidades. A ese país de la esperanza económica de un pueblo pobre como es Cuba, con un pueblo con una inmensa riqueza como es Estados Unidos. Y cómo se encuentra ahí, cómo el Papa Francisco hace que dos pueblos se encuentren para celebrar una cosa muy importante, que es la vida, la dignidad y el respeto por ellos mismos. Precisamente en su visita a Cuba, el Santo Padre se presentó como el misionero de la misericordia y dijo, por encima de cualquier herida, de cualquier conflicto y de cualquier ideología. ¿Por qué estas palabras del Santo Padre? Hay algo que está el mundo sufriendo enormemente, un gran dolor, un gran vacío. Y me llamó mucho la atención analizando el discurso del Papa, que dijo una frase ahí que es muy, muy fuerte y muy caliente. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se ha dado en el mundo, en las diferentes dimensiones regionales del mundo, grandes heridas, grandes guerras, que ha provocado grandes migrantes, grandes cantidades de migración. Es un tema que si nosotros lo analizamos de fondo, hay grandes heridas que están doliéndole a la humanidad, porque no creamos nosotros que las guerras pasaron, fueron en el pasado, donde todavía hoy en día estamos de una manera recurrente recogiendo dolores y resentimientos, sufrimiento de tantos grupos, de tantas personas que se quedaron a la deriva, sin posibilidades. Entonces esta lucha entre este oeste todavía sigue siendo una gran laceración para la humanidad, donde hay dolor, donde hay sufrimiento. Es que hay algo muy importante, donde hay deseos y resentimientos y venganza, significa porque falta el amor. Y hay una palabra que utiliza el Padre, el Papa, hay un gran desequilibrio. Entonces él habla de encontrar siempre equilibrio, buscar encontrar los equilibrios ante tantas desigualdades. Usted decía, Padre Gilbert, que llama la atención la respuesta del pueblo cubano, del ciudadano cubano común, a pesar de un régimen ateo como el castrista, marxista, en las calles, en las multitudinarias celebraciones, tanto en La Habana como en Holguín, como en Santiago de Cuba. ¿Qué legado, qué mensaje usted cree que le traía el Santo Padre a esa población que se manifiesta como se manifiesta, con ese ánimo y ese espíritu religioso en las calles a pesar del sistema? Es que el Papa se ha convertido, y la gran figura que le voy a exaltar aquí, don Edgar, en un auténtico pastor. Él quiere ser la voz del pueblo. Y hay algo muy importante que el Papa exaltó, que fue como un clímax muy interesante en el mundo político, cuando le dice a Estados Unidos: yo vengo a rescatar y ayudarles a ustedes, que eso que los ha hecho grandes en la cultura del pasado, no se pierde esa memoria histórica. Don Edgar, podemos apagar la memoria histórica de un ser humano. Podemos apagar la conciencia de un ser humano donde ha recibido una cultura de valores, de fe, de esperanza, del deseo de un mundo mejor, de un mundo que vale la pena creer, que vale la pena tener fe, que vale la pena confiar en Dios. Usted no puede apagar eso. Y si hay un mundo donde en la política hay dolor, hay sufrimiento, hay hambre, hay explotación, hay limitaciones, indudablemente que ese pueblo saca la herencia mejor que tiene, que es la fe. La fe es la que sostiene a un pueblo. La fe es la que sostiene a un ser humano. Es el valor fundamental que lo hace crecer en su esperanza. Por eso no podemos, más que algo tan importante como el Papa está haciendo, ser voz de ese pueblo. El Papa dice una cosa muy bonita en el Congreso de los Estados Unidos: quisiera dialogar con, y comienza a decir con qué quiere dialogar,
con el joven, con el niño, con aquellas personas que han hecho grande Estados Unidos, que está diciendo, yo quisiera ser el interlocutor, y hoy tenemos que ser interlocutores para escuchar la conciencia de un pueblo, de una humanidad que necesita ser oída y no necesita imposiciones. Un pueblo que tiene sabiduría. Precisamente en su visita al Congreso de los Estados Unidos, en su comparecencia ante las dos cámaras legislativas y el Senado, el Santo Padre destacó lo que él considera la gran riqueza espiritual y ética que ha caracterizado la historia de los Estados Unidos, y afirmó que este es un país construido sobre bases morales y espirituales sobre las que debe de continuar como una tierra de libertad, hospitalidad y cooperación hacia un mundo más fraternal y justo. ¿Qué mensaje le estaba dejando a los centenares de líderes políticos estadounidenses con los que se estaba reuniendo en ese momento? Claro. Si nosotros, los grandes líderes, porque él menciona 4 grandes líderes ahí de los que están celebrando el aniversario, hay algo muy importante y una palabra, don Edgar, que nosotros, los seres humanos, siempre tenemos utopías. Cuando aquellos grandes líderes hablaron de sus utopías, ¿qué soñaban? Un país para todos, un país libre, un país con dignidad. ¿Cuál es la utopía que el ser humano tiene hoy en día? Vivir feliz, vivir bien, tener estabilidad, tener trabajo, tener paz. Esas son las utopías que los seres humanos queremos. Entonces tenemos una memoria histórica que no podemos perderla, una memoria espiritual, una memoria religiosa, una memoria cultural que hemos ido perdiendo y hemos ido deteriorando por el consumo y por la cultura del descarte. Entonces el Papa, ¿qué es lo que quiere? Que volvamos a rescatar al ser humano, que volvamos a rescatar a la persona, que volvamos a rescatar a ese interlocutor que necesita hablar, que necesita sentirse, por ejemplo en la Cámara, representado, que todo su ideario, su utopía pueda ser expresada a través de un Congreso y de sus representantes. En la Asamblea Plenaria de la ONU, Su Santidad exaltó el rol de promover el desarrollo y la paz que ha jugado las Naciones Unidas desde su creación, pero llamó también a evitar la violencia contra minorías religiosas, étnicas y contra la población civil. Llama la atención esta advertencia que hace Su Santidad en momentos en que el mundo es testigo de esa marejada migratoria proveniente de naciones árabes, en este caso de Siria, que está viviendo Europa. ¿Cómo interpretar ese mensaje que él le deja a los líderes del mundo, en este caso en el foro de la ONU? Hay una frase también, ahora que la recuerdo, no podemos pensar, dice el Papa, que este mundo, unos son buenos y otros son malos. No podemos convertir esto en una ideología discriminatoria, porque dice el Papa, nos estaríamos convirtiendo igual que ellos. Entonces él habla de una dimensión del diálogo. ¿Por qué tanta violencia? Porque hay discriminación. Incluso él está hablando que no podemos dejarnos nosotros llevar por el fanatismo religioso, ni maltratar a alguien por las ideas y destruir a algo tan preciado, tan hermoso como es el ser humano, porque piensa diferente a nosotros. Si hay algo que tenemos que retomar, don Edgar, es que esta escalada de violencia que se nos ha venido encima no es solamente una situación de la hora. Hay una serie de factores que a veces se nos van de la mano. No es en realidad la lucha que hay entre grupos, la lucha de poder. Pero detrás del poder, ¿cuál está? El poder económico. ¿Cuál está? El poseer los recursos.
y poseer los recursos económicos y alimentarios y que dan la provisión al mundo, como son el petróleo, como son los gases, no es una manera de incentivar la violencia, de privar a otras personas el derecho a vivir con libertad y a tener las mismas recursos o posibilidades para desarrollarse como personas, y dice el Papa también como grupos. Entonces hay una situación de subterfugio, de lucha por debajo, de una lucha de discriminación donde nosotros estamos poniendo en blanco y negro, diciendo quiénes son los buenos y los malos, y el Papa está diciendo, es que todos los seres humanos habitamos este planeta. Todos vivimos bajo el mismo techo, todos tenemos las necesidades del mismo aire, de la misma tierra, del mismo alimento. Entonces dice el Papa que hay que hacer el esfuerzo para poder dialogar, y hay una palabra que él utiliza: buscar el justo equilibrio. Entonces lanza un reto a Estados Unidos y lanza un reto a las Naciones Unidas: cómo buscar ese justo equilibrio en las situaciones que estamos viviendo tan delicadas, casi de puerta. No lo dijo así, pero como traslúcido a una tercera guerra mundial. ¿Y qué papel usted cree le está asignando o se está comprometiendo el Papa como sumo líder de la Iglesia Católica Universal al asumir, al plantear este mensaje, estas referencias en la ONU? Él está invitando a la ONU a que retome un papel, y también dice que después de 70 años hay que hacer un refrescamiento y un replanteamiento inclusive de los principios en los cuales fue constituida la ONU. Incluso hay un debilitamiento muy fuerte en la ONU porque a través de los diferentes edictos y veredictos y juicios que ha dado, como que los países no lo escuchan, no hacen caso omiso de este poder. Entonces ha perdido una fuerza, pero él está diciendo que hay que renovar, replantear la misión de la ONU en el mundo para que verdaderamente cumple un papel conciliador y de equilibrio en la humanidad. Y sobre todo dice que hay que proteger a los países más desvalidos, incluso hasta los grupos religiosos, para que no sean discriminados por su ideología o por su religión. Entonces le está lanzando un gran reto, que hay que buscar nuevos caminos para responder a las nuevas exigencias, y él utiliza una palabra ahí tan complejas que está viviendo nuestro planeta y nuestra humanidad. En lo que él catalogó como el clímax de su gira, él llegó a Filadelfia a liderar el 8º Encuentro Mundial de la Familia. ¿Y por qué particularmente lo catalogó como el clímax de la gira? Por la defensa que hizo él de la familia como esencia de la sociedad. ¿Por qué ese énfasis del Santo Padre en esta defensa, en ese escenario en el cual él se encontraba? Hay algo que tal vez dentro de la lógica humana, el ser humano está perdiendo la expectativa. Si yo le pregunto a cualquier persona y a los que hoy nos están viendo, ¿por qué lucha usted y por quién lucha? Te va a decir: por la familia. ¿Por qué? Porque la familia, no solamente pensemos en el análisis ideológico, filosófico, sociológico que se ha utilizado, de decir que la familia es el núcleo de la sociedad. ¿Por qué? Porque la familia es el lugar del encuentro íntimo de las personas. ¿Quiénes se encuentran en la familia? Esposo, esposa, los hijos, los abuelos. Es el lugar donde hay seguridad, es el lugar donde hay confianza, es el lugar donde la persona se puede expresar, es el lugar donde se forman las personas. Por ahí creo que fue el Papa Pablo VI que decía en una de sus encíclicas que la familia es la escuela del más rico humanismo. Donde usted se siente persona, donde usted puede encontrarse como persona, donde usted se puede expresar tal y como es, en la familia. Entonces ahí viene la dimensión de la expresión de la persona, y también ese lugar donde usted le forman
los valores, los principios, la capacidad de relacionarse, de compartir ese lugar donde nosotros recibimos los valores éticos, morales y también los valores espirituales y religiosos. Sigue siendo confirmando. Y hay algo que le voy a decir, don Edgar. Usted y yo, que ya estamos cerca a la pensión, ¿dónde queremos terminar? ¿En un asilo de ancianos? No, queremos terminar en una familia. Ver usted creciendo a sus nietos, ver creciendo a sus hijos, verlos desarrollar, terminar en una familia. Es el núcleo que da la solidez de ese humanismo donde uno se siente humano y se siente persona. Es donde se siente uno como es él, como es uno también, auténtica persona. En su regreso a Roma y en la homilía de los miércoles en San Pedro, el Papa Francisco enfatizó que la defensa de la familia en este escenario de Filadelfia, el 8º Encuentro Mundial, se daba ante algunos desafíos de estos tiempos y sobre todo habló de los desafíos de la fragmentación y de la masificación. ¿A qué se está refiriendo el Papa Francisco con esos términos? Hay una situación, veámoslo desde una perspectiva existencial. Si usted se encuentra con una persona que ha logrado desarrollar sus cualidades y ha logrado tener oportunidades, no obstante, a pesar de que él ha tenido la oportunidad de desarrollarse intelectual, económicamente, socialmente, siente que hay un gran vacío y una gran división, incluso interna y también en su relación con los demás. A mí me da tristeza porque a veces uno se encuentra con personas que son brillantes intelectualmente y te dicen, me siento vacío, me siento solo, me siento frustrado, y teniendo todas las posibilidades de poder desarrollarse. Entonces, cuando el Papa habla de esa fragmentación, es que el ser humano se le está viendo como partes y no como una totalidad. Y es que el ser humano alimenta no solamente un área corporal, no solamente esa área física, sino una área intelectual. Desarrolla también una área emocional. También desarrolla una área espiritual. Entonces, ¿cómo nos cuesta hoy mirar al ser humano en esa integridad? Que el ser humano es eso, que nos hace trascender, que el ser humano trasciende más allá simplemente de una necesidad económica y que se ha convertido en un elemento de consumo y no en una persona que puede desarrollar todas sus capacidades y que vive en relación, que es un ser humano ético, de valores y también de espiritualidad, que es la fe lo que lo hace integrarse. Entonces, indudablemente, esa es de esa gran segmentación y esa gran división donde queremos separar al ser humano de esa realidad totalizante. Si usted le pregunta a cualquier ser humano, incluso en las diferentes etapas de la vida, me siento vacío, y siempre hay algunos momentos en la vida como una búsqueda de algo que le dé plenitud, que le dé sentido y que le dé cohesión a su existencia. Y otro problema sumamente serio, ya en el sentido de globalización, es que el mundo se está separando. Se está separando a pesar de que somos una gran, podríamos decir, una gran aldea globalizada. Es una gran idea donde hay mucha discriminación, mucha separación. Y hoy, más que nunca, estamos sintiendo esa discriminación hacia el pobre, hacia el anciano, incluso una actitud discriminatoria hacia lo religioso que nos está autodestruyendo. Entonces, eso es lo que el Papa nos está haciendo ver. La gran discriminación y división que está provocando. ¿Y cuál es el elemento que está sufriendo más? La familia, porque ya no tiene ese sentido de encuentro. No hay espacios para que la familia se encuentre para hablar, para conversar, para compartir, por el trabajo, por las necesidades que se han desarrollado en torno a la familia. Entonces, yo creo que el Papa está insistiendo mucho en que reencontremos de nuevo la familia para que sea un centro de diálogo, de formación. Tanto él habla de los adultos
mayores, y él habla de los abuelos, que son la memoria histórica cultural que tenemos, que los niños aprendan, que los jóvenes abran nuevas posibilidades, que los esposos se puedan amar, y otra cosa que está en el fondo, que aseguremos la procreación natural de nuestros descendientes. Esta ha sido una perspectiva sobre la reciente gira de Su Santidad Francisco a Cuba y Estados Unidos. Les hemos presentado Vivir con Alegría, un espacio propagado desde la parroquia de la Santa Cruz en San José, Costa Rica, que pretende hacer reflexión y contribuir a la valoración de temas religiosos, espirituales y católicos de nuestros tiempos. Nos acompañó el sacerdote Gilbert Ceciliano, vicario de la Fuerza Pública de San José, Costa Rica. Les saluda Edgar Fonseca. Nos encuentra en Facebook, YouTube y Twitter. Muchas gracias y nos vemos en próxima ocasión.